Muy bien. Entonces les decía, voy a compartir pantalla acá. Ok, les decía lo siguiente. Este es nuestro libro de texto que vamos a utilizar formalmente en el curso, ¿vale? Este libro de texto, les comentaba, tiene un total de 17 capítulos. No los vamos a ver todos, creo que llegamos por ahí hasta capítulo 12 más o menos, se nos da chance. Y con toda seguridad del 14 hacia adelante no creo que alcancemos. Lo que ocurre es que hay cositas que están en el capítulo 15, 16 y 17 que de pronto pueden verse superficialmente en algunos capítulos previos, ¿sí? Lo primero que quiero que hagan con sus celulares, tómenle una foto a esta pantalla o tírenle un pantallazo que están conectados desde el Zoom a este libro que está disponible en biblioteca y pónganle cuidado al orden en que están presentados los contenidos del libro de texto. Si recuerdan nuestra clase anterior, yo les hablé de algo fundamental en la estadística y decía que esa era probablemente la clase más importante de todo el curso. ¿Recuerdan de qué hablamos en la clase anterior? De las variables. ¿De las? Variables. De las variables. Muy bien. Y específicamente al hablar de las variables, ¿qué recuerdan? ¿De los 4 tipos? De los 4 tipos de variables. Muy bien. ¿Se acuerdan de los 4 tipos de variables? Ordinal. Muy bien. ¿Cuál más? Nominales. Nominales. Intervalos. Nominal. Ordinal. ¿Cuál más? Intervalo. Intervalo. Y razón. Y razón. Very well done. Now I'm totally sure that you don't suffer from Alzheimer. Pónganle cuidado a lo siguiente que voy a hacer. Me voy al capítulo 1 que dice la utilización de gráficos para describir datos y voy a hacer un escaneo de ese capítulo. El escaneo no con un escáner, sino con los ojitos, ¿vale? Arranco acá, capítulo 1. Where the hell are you? Aquí está, capítulo 1. Y voy a... Listo. La utilización de gráficos para describir datos. Quiero que nos concentremos rápidamente acá, donde dice esquema del capítulo. Y quiero que ustedes me digan dónde se habla de los tipos de variables que hablamos en la clase anterior. 1.2. En el 1.2, que habla clasificación de las variables, variables categóricas y numéricas, niveles de medición. Vamos un momentito entonces, rápidamente, a eso de las variables y los niveles de medición. Cualitativos y cuantitativos, cuantitativos, datos nominales. Ah, yo lo que hicimos en la clase, ¿no? Preso, no. Ajá. Datos ordinales. Y ya. Vienen ejercicios. Si recuerdan de la clase anterior y comparamos con lo que aquí está explicado, ¿qué faltaría? Los otros 3. Los otros 3 variables. Las otras 2. Sí, Porque aquí está, mira, nominal y ordinal. y aquí abajito tienes ordinales. Falta intervalo. Falta intervalo y razón. ¿Sí? Pues muy bien. Por eso es que cuando uno compara un libro con otro, es algo parecido a como cuando va uno para el centro comercial Santa Fe y al centro comercial Andino y al centro comercial, no sé, Titán. Aunque todos son centros comerciales, la experiencia que uno se lleva al visitar uno por uno te da un look and feel ligeramente diferente. Por ejemplo, para ti, Juan Sebastián, ¿cuál es el centro comercial aquí en Bogotá que más te gusta? Santa Fe. Pues Andino porque eso también no es. No. Ok, ¿y a ti, Sofía? Colina. Colina, muy bien. En la estadística tenemos que estar con la misma mentalidad que tenemos cuando vamos para diferentes centros comerciales.
cada variable va a tener un tratamiento estadístico diferente en comparación con una situación práctica, o mejor dicho, cada situación práctica, aunque traiga variables nominales, ordinales de intervalo de razón, es la situación práctica la que me va a dar a mí idea concreta de cómo tengo que analizarla. Déjenme ver si consigo rapidito un meme de a qué me estoy refiriendo. Doc, Chauro, without context, statistics. A ver si... Aquí está. Esto es. Esto es. Voy a apagar estas luces aquí porque creo que no se ve bien. ¿Sí, mejor? ¿Qué pasa? Yo creo que esa más de aquel lado. Ah, sí. Bien. ¿Qué tan dura para dar luz Con estas cosas de domótica quedó en ridículo. Un tiempo. estaremos manejando? Vamos apagando la luz. A ver cómo se ve en el Zoom. Es que esto tiene punticos de manera. No se ve muy bien, ¿no? A ver. Voy a tratar de ponerlo lo más grande posible. Aquí está. Esto es lo que quiero, Tomás, que busquemos. Ups, se me brincó para el Zoom. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta a la hora de entender cómo analizar datos estadísticos. Si tú miras acá, esto es un perrito que está echado, aunque no se vea muy bien por la iluminación que tenemos. Las rayitas que se le pintan al perrito aquí son las que les da la reja que tiene aquí al lado que le pega el sol de frente. Pero si se fijan en esta foto, resulta que esto no es un tigre, esto es un perrito. ¿Sí? Es el contexto el que me va a dar a mí la idea de cómo tengo que yo interpretar los datos. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Recuerda lo que yo siempre he dicho, que cada vez que yo pregunto, ¿se entiende? Un estudiante siempre va a decir que sí, pero eso es mentira. Sí. ¿Sí? Entonces, primera lección de hoy, el contexto es lo que les da a ustedes la pista de cómo demonios tienen que interpretar los datos, ¿vale? Si no están pendientes del contexto, pueden hacer una interpretación equivocadísima de los datos. Y les va a pasar en los quizzes y en las cosas que vamos a hacer, prácticas que vamos a evaluar, que si no están pilas entendiendo el contexto, van a cometer muchos errores. Y no pasa nada. El ser humano no es perfecto, se equivoca, y yo estoy aquí para que las equivocaciones no sean traumáticas, pero sí que les dejen aprender. ¿Listo? Entonces, no se olviden, hoy en la noche agarro, llego y les pongo esta fotico en el Brightspace para que les quede ahí para toda la vida. Ahora es importante lo siguiente. Todos ustedes han usado en algún momento Waze. Sí. ¿Por qué la fama del Waze o del Google Maps? A ver, rapidito. ¿Qué me eche cuenta? ¿Cómo? ¿El dato del trancón? ¿Cómo es eso? Cuéntame. O sea, como que me indica para no tener tanto trancón para llegar a ver. Tiene diferentes datos en el Waze, entonces te dice hay policías, hay trancón. Pues la ruta más rápida. Ok. ¿Dónde vives tú? En la
97. Pero dame la Carrera dirección octava, específica. número 9720. ¿Cómo? Carrera octava, Carrera octava, número A, perdón, carrera octava A, número 9720. número 9720. Listo. Ahí, ¿no? Ok, si yo le piso aquí en este botoncito, ¿dónde estamos nosotros? En el César. Voy a poner acá César. Y como yo tengo mi Google en inglés, puedo chicanear que no es César, sino es College of Higher Pero aquí está apareciendo en todos lados. ¿Ah? Así está apareciendo Se en todos aparece lados. ¿A ustedes también? Exactamente, por Google y por D, antes aparecía colegios de estudios superiores. Y ya aparece el college. Es que cambiamos a Brave y subimos de Para darle más caché. Sí, literal. Ok, entonces, cuéntame si yo le piso aquí driving. Él me dice que a esta hora te tiras 25 minutos. ¿Eso es cierto o no? Sí. Pero a veces es mentira. Es mentira. Total. Pero él dice que sí. O sea, es medio demoró 15 o 10. Cuando me tocó. Ok, entonces vamos. Ah, entonces. Ok, entonces hagamos algo. Él aquí me está diciendo que hoy a las 4:16, 4:17 PM, entre el César y la casa, y la casa de Javier, no, de Nicolás, yo me tiro, ¿cuánto dice? 25 minutos. Si yo hago el ejercicio más tardecito, el número que me va a decir allá puede cambiar, ¿sí o no? Sí. O puede aumentar. Puede aumentar o puede disminuir. Digamos a las 7 de la noche. Eso es un Claro, porque a las 7 de la noche, ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo sale de trabajo. Hora pico, ¿sí? Pero si yo hago la misma consulta a las 3 de la mañana, ¿cuál sería el número? 2 minutos. 2, 3 minutos, 5 minutos. Sí, eso es muchísimo más rápido. O sea, es un solo jalón. Sí, se moja. ¿Sí? Hasta este punto, ¿estoy hablando en chino mandarín o no? No. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué ocurre con la estadística? Que cuando queremos medir, por ahora no voy a explicar qué significa medir porque es un tema profundamente filosófico y matemático. Pero cada vez que yo quiero medir cuánto me voy a echar de un sitio de Bogotá a otro, el resultado que me aparece aquí va a depender de las condiciones del tráfico en el momento del día en el que me encuentro y también va a cambiar según la hora y el día en específico. ¿Sí? Entonces, para nada, no hay que ser muy científico para darse cuenta que la forma de medir va a cambiar el resultado. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo hago este ejercicio muchas veces y luego de 25 veo que me da 20, me da 18, me da 5, me da 42, me da 53 y así siguiendo. En este contexto, este numerito, ¿con qué estaría asociado? Por ejemplo, Choques. muy bien, ¿con qué más? Trancones de hora pico, Paros. paros, o sea, que la gente agarra y hace protestas en la calle, lluvia, etcétera, etcétera. ¿Y este numerito qué significará? ¿O con qué podría asociarse? Manejar como un animal. Y además a las 3 de la mañana. Soledad. Pero a las 3 de la mañana, porque es que, aunque sea un sábado o un domingo, creo que se metió por la séptima, ¿no? Sí. Ah, no, mentira, se metió por la circunvalar, pero el Palma en la séptima. No, sí, circunvalar. Se la circunvalar y se volvió a bajar a la séptima para meterse a La séptima. Pero ¿por dónde se bajó la séptima? Es que no alcanzo a ver que la. Ya, la circunvalar después se une con la séptima. Por acá llega, pum, circunvalar, para juego, Que no sé. ¿Por dónde baja la séptima? acá. Porque subes. Es que Elevado. Allá está dando, en la Nicolás, ¿dónde baja la séptima? Acá vive, si acaba la séptima.
Ahí se Pero va. eso es calle qué? acá. Ajá, ahí. Vea, Ajá. Eso es que la 90, la 93, La 90, la 94. la No, 94. no, o sea, por debajo de la séptima es la 90. Eso es después de la calera para subir a la calera. Ajá, Ya, ahí déjame está. poner Sí, más. la circulación. ¿Eso está dónde es que viven? En 83 son quinta. Eso es como en la 90. Mira, está por la circunvalación. Abajo por la 94. Ay, casi. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Un analista de datos estadísticos es una persona que apenas ve el número y entendiendo la variable que mide este número, ya de entrada, pues, sin hacer ningún cálculo, rápidamente interpreta con qué puede asociarse, un 5 o un 53. ¿Sí? Pero para ustedes, ese nivel de experticia todavía no está, pues porque estamos viendo... ¿Algunos de ustedes habían visto un curso de estadística antes? Yo. ¿Tú? Pero era muy teórico, o sea, muy de distribución normal, binomial, o sea, como que muy escuelero, Muy ladrilludo. muy ladrillo. Ok, yo no voy a hacer ladrilludo. ¿Qué ocurre? Que en estadística siempre toca entender el contexto de lo que significan los números. En este contexto, alguien que nunca ha hecho un ejercicio práctico de estadística no tiene ni la más remota idea de qué puede significar un 5 o qué puede significar un 53 en la escala de los minutos, desde el César hasta donde vive Nicolás. Este ejemplo es bastante estúpido y además muy cotidiano para que todos lo entendamos. Pero si cambia el contexto, la vaina puede complicarse. ¿Y cómo puede complicarse? Porque no es algo tan cotidiano. Es algo un poco fuera de nuestra experiencia, fuera de nuestra cotidianidad, fuera de nuestro conocimiento. ¿Algún ejemplo en donde la estadística, así como el Google Maps, puede usarse, que no sea tan cotidiano para ustedes? Cuando le sacan las estadísticas a no sé, una carrera de ciclismo. No, pero eso es trampa porque tú ves por televisión las carreras de ciclismo. No, pero las estadísticas, pues yo veo la carrera y muy bacán y todo, pero uno no le pone a analizar, pues, como los números y... Bueno, si este corredor quedó... Si Egan Bernal hizo el Tour de Si Francia. en esta etapa quedó en este puesto a estos minutos y en la otra quedó a estos minutos. Si eres muy fanático del ciclismo, júralo que te vas a poner, marica, esta vez se tiró 2 horas y pico y ahora se tiró 2 horas y tanto, se tiró más, 2 minutos más o 2 minutos menos. Así que, good, porque no eres ciclista, pero como ves televisión, para ver a Egan Bernal en el Tour de Francia, pues no vale. Seamos un poquito más, Digamos que en la, no sé, una prueba de un cohete de la NASA, ajá, muy bien. el rendimiento del cohete casi se prueba con los simuladores. O la temperatura en Marte. ¡Au! La temperatura de la atmósfera en Marte. Googleen rapidito ahí cuál es la temperatura de la atmósfera en Marte. Eso sí no es cotidiano. Que pueden llegar hasta... La presión de un submarino. Muy bien. ¡Por fin! A ver, ¿qué más ejemplos? Ya que ellos no dieron ejemplos no cotidianos. Juan Sebastián, Javier, Nicolás, Tomás, Sofía, ¿qué se les ocurre? El crecimiento en la economía. El crecimiento de la economía. Bueno, digamos que te la valgo porque no estamos en una escuela de economía, sino en una escuela de negocios. Pero, como vamos a ver más adelante, hacer negocios en un país puede ser más difícil o más fácil dependiendo de qué país estemos hablando. ¿Sí? Pero muy bien. ¿Y ustedes de este lado? Ya este lado intervino. Ahora No sé les cuánto toca. demora la gente en promedio subiendo a Monserrate. Pero eso es muy cotidiano. No, yo nunca voy allá. Pues tú eres un perezoso. El cambio, o sea, como que el deterioro como de los corales en el océano, algo así. Muy bien. Muy bien. El tiempo promedio que se demora un cohete en salir de la atmósfera.
Ah, claro, porque dije la temperatura del mar. Bueno, quedan ustedes dos. A ver. Pero encuestas políticas, ¿Cómo? la política como tal. Ajá, pero Pues las encuestas cuando se está mirando, digamos, presidente. que si van a votar por el ingeniero o por Pedro. Sí. Pero somos cotidianos. Recibe las acciones. Alguna vaina no cotidiana. Depende. Yo sé otra, A ver. como el grado de deforestación anual de las personas. Ok, muy bien. Ush, chacho. A ver, Tomás. Uy, no sé. ¿Cómo que no sé? Recibe las acciones. No. Eso es muy cotidiano por una escuela de negocio. Eh, Yo, de verdad, estoy muy sorprendido de lo poco creativos que ustedes son. La cantidad de fiestas que hay en el año en el mundo. Muy bien. ¿Qué dijiste? ¿Qué? La cantidad de fiestas Los anuales festivales, ¿no? o festivales que hay en el mundo. No, sí, cotidiano. Sí, eso contigo. ¿Cuántos va? ¿Cuántos? Pero no sabe dos o tres. A ver, Tomás. ¿Cómo que no sé, güey? No me decepciones. Como muertes por. Ya se puso crudo. No sé, muertes por. No sé, cáncer de pulmón. Muertes por cáncer. Ok, listo. La cantidad de accidentes que ocurren en el año. Ok. Yo hacía una cosa que puede ser cotidiana, pero a la gente no se le ocurre tan. No se les pasa el cabezazo así como así. ¿Cuál es el número de besos con lengua promedio que se dan las parejas recién cuadraditas? Como recién. Recién. No, por ahí, 300. Habría que acotar ese número por hora, ¿no? Claro. O por minutos. Pero como el beso, ¿cuánto se muere? O cuánto es la demora promedio de los besos de los recién cuadraditos. Ah, ese es bueno. Depende. Depende de qué. La demora para darse el primer beso. No, no es la demora para hacer el primer beso. Ah, es lo que Ya se cuadraron y cuánto en promedio demora. Ya se le cuadraron, ya se han dado besos antes. Ah, O sea, si ya se cuadraron, ya se han dado besos antes. no, recién cuadraditos. Ya Ya se se cuadraron. cuadraron y no se han dado besos todavía. Ah, No, pues. Pues no, muy. Media hora, una hora y media. muy bien. Entonces voy a hacer una cosa. ¿Acuerdan el simulador de los carritos que les puse en la clase anterior? Tiene de los besos. Tiene otra cosa. ¿Quiere ver? Ah, Muestra. a ver, tiene un bolero de simuladores. Sí, señor. Wow. A ver, los dejo ahí leyendo qué es. Para ver si entendemos. No, o sea que si pongo a correr el simulador, muchachos, miren. No van a entender mucho. No. Sí. Hay que leer. Entonces vamos a leer rapidito. Solo lo que está aquí resaltado en azulito. ¿Les traduzco a ustedes o se sienten cómodos leyendo en inglés? ¿Traduzco? ¿No? No. Ok. ¿Se entendió el contexto, sí o no? Explíquemelo para ver si se entendió. No, pues que es un bar bueno Ajá. y que tiene problemas
que se sobrellena, para sobrecupo en el bar, entonces, bueno, que las figuras que hay afuera, bueno, y que la gente que está entre más oscurito, el color es que más frecuente en el lugar. Pero entonces los cafés Son que van seguido, pero y los negros sí mantienen. Sí, pues entre más rojo, más van. O sea, ahí nadie va. Pues va, pero. Bueno, porque no lo he puesto a correr. Ah, ok. Si lo pongo a correr, pónganle cuidado a lo que va a ocurrir acá. Esto del threshold, que en español traduce umbral, palabra intelectualoide para decir límite, significa la capacidad que tiene este cuadrito azul para meter gente. En el ¿Sí? momento que pasa 61 O sea, el bar es el está- cuadrito azul. El bar es el cuadrito azul. Y lo- Digamos, como el espacio, ¿no? La gente porque pasa por afuera. Pues, Es que afuera es la calle. Afuera es la calle. Digamos, este es el centro comercial andino. Y aquí estás caminando sobre la 11. pues porque hay unas cosas afuera. No, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esta simulación? Mirar cómo un problema de decisión colectiva termina congestionando o no el aforo de un bar. ¿Sí? Ahora, pónganle cuidado aquí. Attendance significa el número de gente que entra. Si yo pongo a correr la simulación, ¿qué pasó ahí? La línea negra me muestra instante por instante cuánta gente se metió en el bar, ¿sí? Entonces, en el primero se metieron casi 100. Luego en el segundo se metieron casi, digamos, 30. ¿Entonces por días? No importa, ponlo por segundos, por minutos, por hora, Pero es que se metieron o que salieron. Pues. que se metieron. O sea, que estaban caminando por acá, marica, vamos a echar una cola, ¡pum! Y se metieron. O sea, si pasa la línea roja es que están dentro del. Si pasa la línea roja para arriba, Arriba, sí. es que se sobregiró el cupo o el aforo del bar. O sea, básicamente el bar tiene una capacidad para 60 personas. Digamos, muy bien, me gustó lo que acaba de decir Nicolás. Digamos que como el threshold está en 60, entonces digamos que tiene 60 sillas donde la gente se puede sentar cómodamente a echarse su bola. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que como en el bar, supongamos que estos son días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, y se hace la medición día por día. Entonces, el día lunes, fuera de borrachos, 98 se metieron. El día martes, pasando el guayabo, solamente fueron 30. El miércoles fueron Pero en el 30. contexto no decía que los jueves era que ponían donde más se llenaba. ¿Los jueves? Ah, Bueno, ok, muy bien, muy bien. Entonces, aquí está el jueves. Las que salen personas. Ajá, es en minutos, se supone. Ponlo por días. Muy bien. O sea, Hoy- primer jueves, segundo jueves, tercer jueves, cuarto jueves. Primer jueves, segundo jueves, tercer jueves, cuarto jueves, quinto. ¿Sí? Yo pensaba que era todo el día seguido. También puedes verlo así, o sea, no importa la escala temporal. Por ahora, muchachos, lo que quiero es que comprendamos un poquito el contexto. ¿El contexto cuál es? Un bar que puede llenarse o no, dependiendo de cuánta gente decide entrar al bar. Ahora, la variable cuánta gente entra en el bar es una variable de tipo aleatoria. Primer término técnico de este curso, variable aleatoria. ¿Qué significa una variable aleatoria? Es algo que no es constante, es algo que cambia. Y la tasa de cambio o cómo cambia, en principio, no está explicada de una forma lógica. Toca hacer estudios estadísticos para saber cómo cambia esa variable. Para que deje de ser una variable aleatoria y que sea una variable explicada. ¿Sí? Hasta este momento, yo quiero asegurarme de si mi vocabulario como profesor es una vaina totalmente chino mandarín. No, eso. Yo estoy entendiendo. ¿Sí? Vale. Entonces, fíjense que si yo pongo aquí los... Déjame ver si se ve el numerito. Dame un segundito. Si yo pongo, aquí está el numerito. El primer jueves entraron 98 personas. Ese día, ¿se sobregiró el bar o no? Sí. Obviamente sí. El segundo jueves es este. Ya todos se emborracharon, entonces. Sí, pues fueron 98, entonces se emborracharon, ya por allá abajo, ya no hay ustedes tomaron de guardado. Ajá. Así lo podría haber.
Sí, sí, está bien. Está bien. Ay, pero. Luego aquí, ¿Qué? bueno, y fíjense que esto es acumulado, ¿sí? Va sacando el calculito de forma ¿Cómo? sumando. Como así. Ah, ok. 0,98 el primero, O sea, en porque el segundo como llegó a día cero, 1,29. Día 0, luego día 1, 2, ¿no? Sí, así. mira. Pues sí me perdí. Pero no, Porque andaban jugando con. Eduardo, ¿qué estamos haciendo? Es que les suena raro la cabeza. Ah, Como sea así, les voy a mandar separar. Como el colega. No, pero está delicioso. no, pero vea que participó. Participó mucho. No, toma, en serio, poner cuidado. Sí, No, que No, escuché lo que te dice. Mira. Es que Sofía no entendió. Entonces déjame explicarle a ella. El primer jueves 1, ¿cuánta gente entró? 98. Vamos a poner día 1, Sí. para que no sea ni jueves ni Sí, lunes. da igual. Primer día. Día 1, 98. Día 2, ¿cuántos entraron? 32, ¿no? 29. 1,29 menos 0,98, ¿cuánto da? 32. 32. ¿Cómo así? ¿Por qué 32? Yo me perdí. Porque es que mira, era un acumulado. Entonces cada. Ah, ok. Entonces ya. Ah, ok. No, yo no entendí. No, yo tampoco. Explícale. No, pero o sea, Pero ese es el hagan de cuenta que la coma no está. Entonces el primer día entraron 98 personas, el segundo día Ah, entraron después de los 129 y los otros 98. Pues, O sea, al día siguiente me va a hacer como el próximo por día. ¿No? Es más, vamos a ponerlo así ahí está como. con cálculo. 0,98 el primer día. Ah, ya. 1,29 el segundo Pero es día. que como hay 0,98 personas. Porque ahí dice. No, pero como hay, o sea, que es 1,29 personas. Véalo consciente. No, pero eso- Para que entiendan. Yo lo interpreté como si fuera un paso cartesiano. O sea, se cuenta Sí, que literalmente. son Entonces, 98, en el 129. 0, el día 0 entraron 98 personas, día 1 entraron 29 personas, No, día no, 2, no, 29. No. Entraron Eso es lo que se 32. refiere. Es una supone que el resultado final va a ser No. lo que entraron en toda la semana. Sí. En el día 2 tienes que sumar lo que entró el día 1 más lo que entró el día 2. O sea, Entonces, el- eso es ya entendí, acumulado. ya entendí. El día 2 en la semana ya han entrado Ya, 7 o personas. sea, Entonces, para pasar por solo las 3 semanas. Ya entendí, ya ¿Qué entendí. resto con qué? O sea, mira, para el No, segundo no, día de la no, semana- no, 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 está entendiendo. Yo ya entendí. O sea, es breve, simplemente 0,98. Entonces, por ejemplo, así, ¿verdad? Pero 0,98, ¿qué es? Por eso quiero- 98 personas. Ok, Ponle. 98. Es un acumulado. Pero es que porque no nos manejamos como personas naturales. Ve, ¿qué haces? Sí, Mira, por ejemplo, O sea, acá va a ser, no, pues no va a suceder ahí, pero acá va a ser el acumulador de toda la gente que para. ¿Sí me entiendes? O sea, acá es la suma de toda la gente que de 3 semanas. Pero igual, ¿cómo eres mouse y o ponerlo? sea, pero no Sí, entiendo sí, por sí, qué. sí. Así es el modelo. No, marica, pero eso no me Pero- explica. No, yo te explico. Es como, No, que en toda la semana, Exíjanme. mira que va creciendo toda la semana. Siempre el número, el attendance va creciendo. ¿Por qué? Porque es la suma del día anterior. O sea, que entraron 98, que Estamos entraron viendo. 32, o sea, que es claro, Pero dice 32 y dice No, 29. por eso. Yo le explico, yo ya entendí, yo entendí. Entonces, el primer día entró el 0,98%, después el 1,29%. No, que No, no, sin porcentaje. Pero pues, por Acá, ven, el yo le día hago 1 de la Explique, semana, explique. habían entrado, el día 1 habían entrado 98 personas. Ajá, sí. El día 2 entraron 32, ¿cierto? No, No, es escucha, que escucha, es escucha. 29. Solamente seguir. Bueno. El día 2 entraron 32. Ajá. Pero como el día 1 habían entrado 98, ¿cuánto da 32? Diga que 129. Ven, ¿sabes qué? Agregamos un día más. Ajá, pero 129. Entonces acá, Ahora, si mira, agregamos 99, 0,98 más 0,99. Exacto, entonces día. El día 3 cuando Pero da. explique para todos. Son 99. Día 3 estábamos 2.29, entonces entraron 100 personas. Ah, salió el resto del Entonces día. todos. Ajá, o sea, lo que básicamente. Mira, 0,98 el primer día, del día 2 más 31, la cantidad de 38 da esto. Sí. La línea no Esto, más esto, da esto. Mira que estaba. ¿Ya? Sí, lo que está Ya, es una ya, ya, acumulada. ya. Sí, 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 ya. Viéndola así, sí. Ya, Viéndola así, no. O sea, Ya. Mira, esta salió el día anterior. O sea, día 0 entraron, bueno, día 1 entraron 98 personas. Entonces, ¿por qué no hacemos como así? Como, Sí, como una regla de tres Sumas puntos. esto con esto. Perdón,
que es esa es la cantidad de personas que entraron el día 2. Porque va aumentando siempre la tele. Porque es que es una acumulada. ¿Sí me entiendes? acumulada. Es como que cada día esa parte es una acumulada todos los días. Mira, entonces mira, este ya es el tercer día, ¿no? 229, entonces el tercer día entraron 100 personas, o sea, le sumas 100 a este valor y por eso es que hay 229 ahí. Eso es acumular como la cantidad, no te muestra el número de personas que entraron por día, pero pues No, si haces la los suma cálculos sí lo puedes Ese ver. número es la suma de todos estos números. De todas las personas que Al entraron el día final va a ser el número de la suma de todas las Ese número, ese es el 100% de la entrada. Por eso al final va a dar 100. No, Archie. Bueno, a ver, lo que estamos haciendo acá es sumar para encontrar cuántas personas. Pero acá ya está acumulado. Ponga por día. Ajá. Yo ya entendí eso. Estaba esperando que siguiera. Bueno, eso es muy raro. Está como, personas por No, es día. que sí entendí. No, que es un acumulado acumulado entre cada día. O sea, como que si van 98, entonces después el segundo día, pues Sí, sí, se va sí, sumando y sí, así hasta el ¿Qué último clase de día. tanquear como todos están ahí? Sí. No, ya ahora sí ya entiendo. no, ahora que lo explican así, yo también veo, pero ¿por qué lo pensaron así, marica? O sea, porque pensaron ponerlo así. Porque era imposible. Porque si mire, tú pasas de 0,98 y bajes la curva y que esto sea No, porque es que, mira, yo lo vi como, digamos, en el día 0 entraron 98 personas, el día 1 entraron 29. No, o sea, sí tiene sentido lo que está es diciendo. lo que tú dices, pero como está todo solo uno antes, ya es que no he lado. Porque si no puedes buscar O sea, sí se puede modificar con presión sería, ¿verdad? Sí la puede modificar. pero pues Siga, güey, bueno, sí. Entonces, ¿cuál es el tercer día? Porque mira que No, no, el tercer día el es- tercer día te tiene que dar, No, te da no, 1.29, sí, pero mira que si fuera el 100 aternos tendría que estar aquí, porque en la gráfica tiene acá dice que 50, aquí supuestamente te tendría que dar también 31, porque es la gráfica. No, pero igualmente, o sea, igualmente llegó, o sea, llegó la gente. O sea, igual se le suma El cuarto a día, la gente que llegó al el tercer acumulado día. del cuarto día entre Digamos, 158. el día 2 O sea, llegaba la misma cantidad de personas. Ah, igual se le va a sumar al acumulado. Pero, wait. Vamos a ver. Pero que Nadie dice se tiene puede sentido. Porque así. Si hacen debería estar aquí arriba. Sí, ¿no? exacto. Vamos otra vez. Como alguien se equivocó, hay quien puede. Vamos con Luis Fonsi de ahí. Día 0, ¿cuántos fueron? Como es el día 0, hubo 0. ¿Listo? Bueno, ¿y por qué no haces como con una fórmula ahí de cálculo, como tal número X igual tal cosa? No sé, yo sé que me Claro, pasa. que Oye, no, yo ya pasé antes, a mí no me puedo. Vamos a verlo así. Día 0, 0. A ver. Espera. Día 1 llegaron 98. Eso, ¿Sí? Por eso es que el numerito, gracias, ¿quién te llama? Eduardo, gracias, Eduardo. Póngalo en el primer día. Eduardo, por favor. El attendance es 0,98. Supongamos, olvidémonos del 0. Pongámosle cuidado a lo que está después de la coma. 98. ¿Sí? Entonces, en el día 1 yo tengo 98. Eduardo, en el día 2, ¿cuántos entraron? 1.29. 1,29. Voy a poner acá 1.29. Ah, no, ya lo entendí, porque mira que el día 2, cuando llegaba 2.29, o sea, que este es el número del tiempo, o sea, los días, y acá atrás las personas que entraron en esta parte. ¿Qué? No. No, así No, sí, no, él está pensando como lo pensé yo al principio, o sea, como un plano cartesiano y que los que la Yo subí una sí, no, pues es que pero es es así, así. yo soy el Ah, plano está. cartesiano. Así. Es No, que porque mejor no está ahí, no hay ambos Porque mira, números. todo es una Bueno, Pero sí, digamos, entonces, si lo pasas acá, te vas a 2,29, A ver. y acá te tiene que dar 3, y te tiene que dar para que está acá, que está cerca de 50. Y bueno, pero entonces, si ignorar el hecho de que crees que es un plano cartesiano, ya hace sentido. exacto, sí toca ignorar esa parte. Exacto. Ah, Sí, sí. no hay planos. Pero pues si uno lo ve como un plano, Es solo un plano Es que póngalo que pues, eso puede ser, pues, Marica, puede ser estoy de acuerdo columnas o también, puede ser pues, otra punto está. cosa. Pero es que, marica, Esa es la representación. ¿Cierto? La coma te está diciendo dónde estás. Sí, yo entiendo lo que tú dices, la X social. Yo lo que hablo es que eso pudo haber sido columnas o otra cosa, eso es una representación de porcentaje. no, obviamente. Acá. No, 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 siento que están inventando hoy. Sí, está inventando. Uy, Yo también- Marica, eso es un yo plano. también- El día 1 entraron 29. Ajá, cierto.
Porque mira que la camisa. Es una gráfica normal. O sea, Una gráfica común y corriente. sí, porque si una- es que están inventando disque acumulados y yo no sé qué marica. El Cuando último. uno ve matemáticas muchas veces. ¿Te ha tocado repetir matemáticas? ¿Cómo Sí. así? O sea, ¿tú has visto 4 semestres de matemáticas? Perdón, No, son 2,6. Tienes T igual 0, día 0. Ajá. T igual 1, primer día. T igual 2, segundo día. Ok, T los igual días. 3, 2 días. ¿Sí? Entonces, el último valor que están viendo acá Así lo hicieron es así. la sumatoria de los valores anteriores. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Eso es lo que fue que lo- Javier, Ahí está la fórmula. ahí está la fórmula. Entonces, lo que estoy diciendo es, el día 1 entraron 0.98. El día 2, si yo pongo ahí el mouse, por favor. Los dos. En el 2, me da 1.29. Si yo resto 1.29 de 0.98, ¿cuánto me da? 0.32. Entonces, por eso, por este número, es que la línea está debajo del 50. Entraron 32 personas, digamos. ¿Sí? Listo. Día 3, ¿cuánto hay en el día 3? 2,29, ¿sí? 2,29. ¿Cuál es la diferencia? Pero ¿cómo van a entrar 100 personas? No, siempre le restas a este. Sí. Pero ¿para qué, profe? ¿Cómo que Para para? el número de personas que entraron. Pero, o sea, es que yo lo veo como una gráfica común y corriente. Yo también. El día 2, entraron 29. Ajá. Por eso es que si no ¿Sí me entiendes? tendría que O sea, que no sea una acumulada. Que no sea una Pero es que la acumulada. gráfica en Sino que realidad el día es de 2 días. entraron O 29. sea, nosotros estamos poniendo. pero sí, porque para eso están los. Es que es la gráfica de los tiempos. ¿A qué está bien? Sí, o sea, Sí, la no, gráfica el de número de gente dentro. Es que nosotros nosotros tenemos como días y acá entraron 29. O sea, el día 2 entraron 29, ¿cuántas? Pero Pero es que esa gráfica en realidad no es de día. Nosotros lo pusimos días para entender el tiempo. Esa gráfica es un solo día. Ajá, hay 15 No. minutos. ¿Y qué está el Bueno, pero no importa. Pero eso es del minuto. Es que eso es Puede ser minuto, puede ser día, puede ser. Ellos están viendo porque digamos que era de la semana. Puede ser día. Pero puede es ser- Ahora es importante entender el día 1. Momento, llámalo momento. Momento 0, momento 1, momento 2, momento 3. No, sí, o sea, yo entiendo. A lo que voy es que no entiendo. De los 3 días no te No, ya me rayé, ya sé que está diciendo usted. Exacto. Y en el momento Vale, uno, momento cero ahí no vi- hay. En el momento 0 no hay. En el 1. Sí, acá son- en el momento uno, ahí vi- Porque no vas a Parece hacer que texto. habíamos puesto acá. En el momento 0, 0. En el momento 1, 98. En el momento 2 llegó a 1. No, pero es que pero es que el día se ¿A esto? No han abierto, claro. Por eso, ¿cómo vamos a calcular? Pero es que esto es para tener para entender el numerito. Súbele un poquito. Nada, vea, how it works. How it works. A ver. ¿Qué tal si leemos? And then you can go to the bar on Thursday night and play. Siga, viejo. Listo, leamos a ver si entendemos el contexto. Pero me dan un resumen. ¿No entendieron? No. Ok. No pasa nada. Se vale no entender y se le vale preguntar a Juan. Y Juan va a intentar explicar. No se sientan mal. Es nuestra primera clase de estadística. ¿Vale? Tomen asiento, déjenme explicar. Es un modelo de predicción. Pues, Vamos como Luis Fonsi ahí ya. ay, fácil. Sí, ya tenemos el.
A mí me apareció una estas cosas en el parcial y yo quedo mamando. Por eso fue que le dije a Tomás que estaba ahí haciendo lo del flujo de tráfico en una presentación porque me prestaran atención, porque si dan el papayazo de hacer otras cosas mientras voy explicando la clase, en el parcial Tuki tuki lulu. y en los quizzes. Ok, vamos a contar. Perdón, vamos a analizar. Aquí simplemente hay que ser curioso. ¿Cuántos muñequitos rojos y cuántos blancos hay? ¿Qué significan los blancos? ¿Qué significan los rojos? Los rojos es gente que Que va va normalmente y los blancos es gente que va por primera vez. O no va regularmente. Ok. ¿Cuántos muñequitos hay acá? Y de los que hay acá, ¿qué significa este? ¿Qué significa este? ¿Qué significa este? Esa era la pregunta. ¿Ah? Esa es la pregunta. No, Eso es lo que me pregunto. pues si saben, pues lo que yo creo es que fueron 40, es que lo muy fácil, o sea, 44 personas fueron en el cero. En el tiempo cero. En tiempo cero Tiempo cero fueron 44. En el tiempo 1 Fueron 54. Sí, Ahí exacto. está, eso En fue el- lo que es lo yo que estaba es que diciendo. eso es lo que Sí. estamos diciendo. Es que es lo que están diciendo, pero después empezaron que acumulados y que yo no sé qué. A ver. Yo metí acumulado la mano, por favor. Tiempo cero, 44, ¿no? Sí. Pónganle cuidado al grafiquito. Si aquí me dicen attendance, y attendance traducido al chipchombiano significa número de gente en un sitio, Asistente. asistentes o presentes, y me dice 44, y yo veo que el puntico está más o menos debajito del 50, ¿hace o no hace sentido? Sí. Obvio. Ok, muy bien. Más en el segundo. Si yo brinco para acá y ahora me dice que en t igual 1, ahora tengo 54. Por eso, pero es que están diciendo que hay 32. Sí, allá no. Ustedes empiezan Por eso fue que les puse el ejemplito del perrito echado sobre la reja, que le da la sombra de la reja y se veía el perrito, no como un perrito, sino como un tigre. Pero esa es entrando. Pero ahí vi una foto. Pero si es como dijimos al Sí, entraron. principio, Ah, Sí, está bien. Si son coordenadas. mierda, no puedo procesar todos al tiempo. ¿Qué? Ante la mano. Fíjate, sí. si es como yo, o sea, como habíamos dicho al principio. ¿Cómo? ¿Así? No, normal. ¿Así? Sí. Sí. Entonces, ¿Y por qué me pegó? Entonces, ¿por qué nos dejaste decir con eso? Porque quería ver si efectivamente entendían el contexto. Miren una cosa, póngame cuidado. La estadística, el truco de verdad de la estadística es entender bien el contexto. Si uno se deja llevar de un razonamiento que no va pegado al contexto, entonces uno se puede inventar unas vainas acá que no pegan con el ejercicio. Yo no me voy a hacer con él ninguna de Yo te lo dije, que se separaron, pero tú hiciste no, eso. no. Él es mala influencia. No, pero ustedes no siempre van a decir. Estoy mamando mal. Entonces, entendido el tema del contexto, ¿vale? Lo inmediatamente que hay que hacer es entender de qué variables estamos hablando. Y cuando hablo de variables, hablo de la clase pasada. Si es variable nominal, ordinal, intervalo o razón. ¿Por qué? Porque con las dos cositas, el contexto y el tipo de variable, lo que vamos a ver de ahora en adelante, que es echar números, por suerte no lo vamos a hacer a papel y lápiz, ni con calculadora, lo vamos a hacer con software. Lo que vamos a aprender en este curso de hacer cálculos ya es entrar en una bajadita, ¿sí? Lo realmente difícil de la estadística es entender el contexto y las variables que están metidas en el contexto. ¿Vale? Sí. Muy bien, instalaron, me hicieron caso, hicieron un juicioso su trabajo de descargarte móvil. Ah, hace rato, muy bien. Entonces vamos a abrir ya móvil. Let me see if we have the móvil here. Ajá, aquí está ya móvil. Maldito bartender. Maldito qué. Maldito bartender. Ah, sí.
Y voy a buscar otro contexto muy simpático. Y, machine learning, algorithms, social networks, more, human computer. Sí, donde es mi lado. ¿Dónde está? Vamos, linda. ¿1000% no parece un ejercicio similar al que vimos? ¿O Es no? que eso desde En el parcial, Nico, nos va a salir una base de datos, digamos como un Excel, con unos datos y una descripción del contexto. Y en el parcial o en el quiz, lo que ustedes tienen que hacer es analizar. Con el Jamovi, con el Excel, con R, con Python, con lo que les dé la gana, pero analizar. ¿Sí? O sea, tú nos vas a pedir media, moda. Claro, pero mediana. antes de llegar a esa parte, es muy importante, muchachos, que entendamos cuándo se saca el promedio y cuándo se saca la moda o cuándo la mediana. ¿Sí? Porque miren, los cálculos estadísticos son algo así como la ropa. Por ejemplo, si Sofía se nos casa y nos invita a todos de parceros para su matrimonio, así como estoy, ¿puedo ir para el matrimonio, sí o no? No, ni por el puta cómo se te ocurre. No, ¿Sí? exacto. Esta chaqueta y este pantalón y esta franelita está bien para venir a la clase, pero no está bien para ir al matrimonio de Sofía, ¿vale? Lo mismo pasa, muchachos, con el cálculo de con las fórmulas matemáticas que vamos a ver en algún momento para sacar la estadística. El problema de la mayoría de los muchachos que pasan por cursos de estadística con profesoras que no soy yo, es que no les enseñan a pensar cuándo tienen que hacer una vaina y cuándo tienen que calcular, cuándo tienen que hacer un cálculo y cuándo tienen que hacer otro tipo de cálculo. Sino que todo el mundo se automatiza y dice, el promedio. Y resulta que el promedio no siempre es el Pero mejor eso cálculo. no depende del intervalo de los que usamos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son? Intervalo nominal y sumar el otro. Nominal, ordinal, intervalo y razón. Sí, pero razón no la vamos a utilizar. Sí, porque a fin de cuentas el tema del cero que les había explicado. Claro, los sí, profesores, sí, sí. No, pero yo le digo, pero eso no depende de ¿Qué si cosa? hagamos moda media o... Sí, porque efectivamente, promedio, mediana y moda son cálculos que representan la tendencia central de una distribución. Whatever that means by now. Porque eso lo vamos a ver en la próxima clase. Tengo que crear un poquito de drama porque si no, no vienen para la clase. Por ahora no vamos a entender todavía bien el tema de los cálculos. Yo prefiero ir como Luis Fonsi con Daddy Yankee porque antes de empezar a calcular, toca entender muy bien con el cerebro el contexto. Y fíjense que con una pequeña conchita de mango que yo introduje acá, se presentó todo un dilema de ya va cómo es la vaina. Y eso es lo que yo quiero que ustedes traigan al salón de clase. Siempre el cerebro bien despierto. ¿Listo? Ahora, vamos a ver en estadística un montón de formulitas de cómo se calculan un montón de cosas. ¿Sí? Lo que yo no quiero es que ustedes se automaticen, porque la mayoría de la gente se automatiza. Y ahí es donde tú te das cuenta de lo paila que es la educación hoy en día. Tenemos que pensar por la cabeza y pensar por la cabeza implica tomar decisión de, según el contexto, qué cálculo debo hacer. Si es el promedio, listo. Pero yo no puedo ir y calcular el promedio porque ya Juan me dijo que siempre el promedio y no es cierto. Para la próxima clase que vamos a ver representación de datos en distribuciones, vamos a darnos cuenta de un montón de condiciones que nos hacen entender cuándo es mejor calcular el promedio que calcular la mediana o al revés.
cuando es mejor la mediana que calcular el promedio. Dicho eso, entonces pónganle cuidado a este contexto. Lean el título y cuéntenme qué les llama la atención. Solo el título, solo el título. Pues, que tengas capacidad de análisis de los seres humanos. ¿Lo escuchaste, Nicolás? Sí. Tomás, ¿lo escuchaste? Sí. ¿Qué opinan ustedes de ese título? Es que es cierto. Yo diría que es muy inesperado. Inesperado. Yo no me esperaría que, digamos, un software de un computador sea capaz como de, o sea, no entender, no, pero sí como mentira. analizar Sí, mejor es mentira. la información de los, como, Pero yo de la creo que sí, personalidad que porque... el humano mismo. No, ya. No, es que no deja. Dale, Vale, usted está que se no sé. Hágale pues, usted no es que se haga por el culo. Dale. Digo que sí, porque por ejemplo un computador no hace la administración todo, el que ya nos mostró todo, ya lo que vimos, lo que vamos a seguir, lo que vemos, entonces pues es más fácil que ellos viendo lo que les gustó el día. ¿Ellos quiénes? Las bases de pues analizar las bases de datos de los computadores o sí, cuando yo trata de Instagram o de todo, sepa la personalidad de una persona que cuando la conozco cara a cara. A ver, lo que yo entiendo ahí es judgments, Ajá. ¿Qué significa judgment? como juzgar. Juicios. Ajá. Y yo no creo que una computadora basada en personalidad sea capaz de tomar unas decisiones como lo son los juicios. Pero ya va, ¿juicios son decisiones? Pues, pero ahí dice, pues, como los judges. Pues, como lo que yo entiendo es como que un computador puede tomar un mejor juicio más que una persona. No, Y, o sea, espera, voy a poner un ejemplo. No sé, un trial. Un trial. Un ensayo. No como en una corte. Un juicio. Un juicio. ya no se ve un juicio. Yo no me Yo estaba en mi mente pensando nada. literal. Pues digamos, yo prefiero que tomen la decisión pues las personas que se sientan en el banco a tomar las decisiones. Que no un computador. Exacto. Ok, listo, pero ese no es el caso. Pues en el Ah, caso, lo que yo entiendo es que un computador, Tiene usted personalidad. le dice, usted por acá un computador basado en lo que usted hace todo el día y dice, ¿cómo es la personalidad de Eduardo? Y dice, listo, pero Eduardo se hace así. Exacto. Y en cambio me preguntan, ¿cómo es la personalidad de Eduardo? Y yo, bueno, una cosa, que es más exacto lo que dice el computador a lo que diga yo. Para mí es más importante lo que tú dices. Voy a leer para ustedes el resumen de ese estudio y vamos a tratar de razonar rapidito. Juzgar las personalidades de otros es una habilidad esencial para vivir la vida social exitosa, ya que la personalidad es un mecanismo clave detrás de las interacciones de las personas, sus conductas y sus emociones. Aunque los juicios de personalidad exactos se sacan de habilidades sociocognitivas del desarrollo humano, en el uso de las máquinas o de los algoritmos computacionales, se observa o se muestra que los modelos computacionales pueden, además, hacer juicios válidos de la personalidad. Este estudio compara la exactitud de los juicios de personalidad hechos por humanos y hechos por computadoras. O sea, evaluaron personalidad a un jurgo de gente con dos métodos. Con psicólogos, que son los que estudian la personalidad, y con algoritmos de computadora. Usando 86.220 personas, eso es más del doble de lo que cabe en el campín, que completaron un cuestionario de personalidad de 100 preguntas. Mostramos que, pónganle cuidado, las predicciones de la computadora basadas en una huella digital genérica, como los likes, a qué le das likes en Facebook, son más exactos, 0,56,
que aquellos hechos por los participantes, los amigos de los que participaron en el estudio, los amigos por Facebook de los participantes en este estudio, usando un cuestionario de personalidad 0,49. ¿Qué es esta R? Por ahora no importa, pero es un indicador de exactitud. 2, que los modelos computacionales muestran un mayor acuerdo entre jueces. Y 3, que los juicios de personalidad hechos por las computadoras tienen una validez externa más alta cuando se predice los resultados de la vida común y corriente, tales como uso de drogas, actitudes políticas, salud física, para algunos resultados. E incluso los juicios que hacen las computadoras son mucho mejor que los puntajes de personalidad autoevaluados. ¿Comparados a qué? Estás siempre comparando lo que hace la computadora, te evalúan personalidad a ti. No, sí, pero ¿cómo, o sea, cómo van a decir que una computadora me describe mejor a mí de lo que yo me describo a mí? O sea, ¿cuál es? Tocaría le dice todo el pelo. No, gracias, ya no. ¿Cómo te escribes a mí? Pero mira que al final dice self-rated personality scores, o sea. Pero te lo explico, Sofía, rápidamente. Todos tienen Facebook, ¿no? No, Instagram. Sí, sí. Ok, Instagram. ¿TikTok? Sí. Obvio. Si tú le pones el corazoncito en el Instagram a, qué sé yo, voy a hablar de mí. Latas de cerveza del mundo. Y ves mi foto completa en el Instagram. Obvio, la barriga se explica todo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no, Javier? Ese sí es el Fíjate que sí es de verdad. Ok, voy a poner otro ejemplo más cotidiano. Si yo pongo me gusta en Instagram a James Hetfield y Metallica, ¿saben quién es Metallica? Sí, claro, sí. Sofía no O sabe. sea, yo escuchaba por ahí. Es una la banda de rock. La banda de rock. Obviamente, si van por mi casa, si se dejan invitar y quieren ir, mi esposa no se emberraca, van a entender porque yo tengo una guitarra en la Es casa. más fácil. Son A una mí guitarra. me gusta Sí. a todas las publicaciones de Uribe y las votaciones son. Pero no es bastante un tema político, Pues ¿no? no, pues, muy probablemente yo vaya a votar por Uribe. Pues, Pues son algoritmos que Votemos Petro. reconocen las cosas. Son algoritmos. Este estudio, muchachos, se publicó en el año. Mira, se publicó en diciembre 2 del 2014. ¿Dónde andaban ustedes en esa fecha? 2014. en los 15. Uy, ¿están en colegio todavía? ¿Están en 11? ¿Cuántos años tienes? Estaba en 32. Pareciera. No, mentira, yo quiero. estaba en- ¿Están en 11? en séptimo. No, joda. No, bueno, compartís apenas. Como en sexto. ¿En serio? Sí. O sea, 2014 ¿En cuánto? es- En 11. Yo estaba en séptimo. Yo estaba en séptimo. 2014, ¿y cuántos años tenían? 11 años. Ah, yo ya estaba también. No, yo tenía. Ah, no, Qué sí, charro, sí, qué era, yo tenía todos estudiados. No, sí. Pero es que- No sé, no, Estaba en séptimo, pero pues mi colega estaba en séptimo. Bueno, pero ponle cuidado. Mientras ustedes están todavía en colegio, ya esta vaina se sabía. ¿Sí? Les cuento algo mío. Y hablando de cerveza, me dieron una idea de la cervecita más fría. De hecho. Eso ya no tengo una idea para Cuando yo me vine a Bogotá, después recién graduadito de mi doctorado, me ofrecieron trabajo desde Bogotá, no en el CESA, sino en otra universidad. Yo me vine directo de Caracas a Bogotá. Y apenas pongo los pies en la universidad, entonces me dicen, bienvenido a la Conrad Lawrence, usted tiene, la Conrad está aquí en Chapinero, usted tiene que sacar un perdón,
Yo, mierda, ¿de dónde saco los datos? Entonces yo había visto ese paper que les acaba de mostrar y decía, pues nada, saquemos datos de Twitter y ahorita que es octubre, las elecciones regionales de Colombia, que eran para los alcaldes, los gobernadores y tal, bueno, voy a coger la API de Twitter, chupo los datos de Twitter, los pongo en un Excel y con un modelito voy a tratar de ver quién gana las elecciones. La probabilidad de este modelo me dio, no porque estén para gobernadores. ¿Dónde está? Aquí está. Este numerito, muchachos, R al cuadrado igual a 0,787. Esa es la probabilidad de que el modelo predecía de forma correcta quién ganaba una gobernación aquí en Colombia. Esa es la probabilidad de que predijeran, o sea, De que, O sea, él dice un número de 78% y es 78% probable de que pase. de que fulanito tal, candidato a la gobernación de Antioquia, iba a ganar. De que fulanito tal, candidato a la alcaldía de Bogotá, iba a ganar. Solo con datos de Twitter. Pero no como saca como esa prueba, como lo va a poner. No como define. Tienes que meterte en analítica de datos para que sepas cómo se hace. Tú esta cosa de estadística. O sea, sí, entiendo todo lo que dice, pero. Pero los datos Pero, sí pero, ¿tú cómo sabes que sí es 78% probable? Por estadística. Cosas que vamos a ver acá te van a dar la respuesta a esa pregunta. Chicos, para mí ha sido un placer. Bye. Gracias. Gracias. Pues ya, vamos a tomar una cervecita. Chao, Juan, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, parceros.